Privada de cualquier refugio y rodeada de 5 niños que temblaban bajo el azote del frío, tomó una decisión que desafió su propia cordura. Cruzó las puertas de aquella mansión que, según los juramentos supersticiosos del pueblo, era territorio prohibido, un lugar donde nadie se atrevía siquiera a mirar, y mucho menos a entrar. Sin embargo, las expectativas que albergaba sobre lo que allí encontraría palidecieron ante la brutal realidad que la aguardaba. Algo palpitante, oculto en los pliegues del olvido, algo destinado a transfigurar su existencia para siempre. ¿Puedes concebir el abismo de desesperación de una madre obligada a elegir entre perecer a la intemperie o enfrentarse a la monstruosidad que todos aseguraban que habitaba esos muros? Parece una ficción imposible. Sin embargo, esta historia es real. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale a me gusta, porque la verdad enterrada bajo los cimientos de aquella mansión te sorprenderá mucho más allá de lo que tu imaginación pueda alcanzar. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad sigues esta historia? Me encantaría saber hasta dónde llegan estas crónicas. Preparen su corazón, porque el descubrimiento que hizo aquella fatídica noche los acompañará hasta el último segundo de este video. Una tormenta torrencial azotó el valle aquella tarde de mayo de 1928 en San Miguel del Cerrado, un rincón olvidado entre las áridas montañas del norte de México, transformando el polvoriento camino en un río de lodo espeso y traicionero. María del Carmo bajó de la carreta con las piernas temblorosas, no solo por el frío que calaba los huesos, a pesar del rebozo desgastado que le cubría los hombros, sino también por la desolación que se cernía ante ella como una sentencia de muerte. El cochero, hombre de pocas palabras y mirada furtiva, que le había exigido las últimas monedas que le quedaban a la viuda, ni siquiera bajó a ayudarla con el pequeño cofre de madera que contenía todo su pasado. Simplemente lo empujó al lodo, escupió con desdén a un lado e instó a las mulas a alejarse cuanto antes de aquel lugar maldito, abandonando a María a su suerte en medio de la tormenta, ante una herencia que parecía más un castigo divino que una bendición terrenal. María permaneció inmóvil bajo el aguacero, sintiendo cómo el agua helada se fundía con las lágrimas calientes que se negaba a dejar caer, contemplando la propiedad que el notario le había descrito con vagos y evasivos términos en la ciudad. No era una granja, ni siquiera una vivienda decente. Era una choza ruinosa, un cobertizo de adobe y piedra que parecía disolverse bajo la lluvia, con su techo de paja podrido, derrumbándose en varios puntos, y sus paredes inclinadas como si estuvieran exhaustas de mantenerse en pie. La vegetación silvestre de la colina había reclamado el terreno, con enredaderas espinosas abrazando la estructura como dedos esqueléticos, intentando asfixiarla, y el viento silbaba a través de las ventanas sin cristales, produciendo un lamento agudo que provocaba escalofríos y parecía advertir a cualquier intruso que diera media vuelta y huyera mientras aún tuviera aliento en los pulmones. Sin embargo, el miedo era un lujo que María del Carmo no podía permitirse, pues la alternativa sería regresar a la ciudad, a mendigar en las calles donde su marido había muerto de fiebre apenas 3 meses antes, dejándola sin nada más que deudas y un apellido que nadie respetaba. Con un suspiro que le desgarraba el pecho, aferró el asa de su baúl y comenzó a arrastrarlo por el barro, avanzando trabajosamente hacia la entrada de la destartalada cabaña, hundiendo los pies descalzos en la tierra fangosa que parecía querer tragársela por completo. Cada paso era una batalla contra el instinto primario que le gritaba que ese lugar no estaba desierto, que el aire estaba saturado de una energía estática y opresiva, y que los ojos invisibles de la montaña estaban fijos en su nuca, vigilando cada uno de sus movimientos con una paciencia depredadora que le helaba la sangre. Al llegar al umbral, María tuvo que empujar la puerta de madera abultada con todo el peso de su cuerpo.
sintiendo las bisagras oxidadas crujir con un crujido que resonó como un grito de agonía en el silencio de la tarde. El interior de la casa estaba envuelto en la penumbra, iluminado únicamente por los relámpagos que rasgaban el cielo, y el olor que llegaba no era solo el de humedad y encierro, sino algo más arcaico y perturbador, un aroma dulzón y metálico que evocaba la cera de velas quemadas y flores marchitas abandonadas en un velorio olvidado. El suelo de tierra estaba seco en algunos tramos, protegido por lo que quedaba del techo, y allí, en el centro de la sala principal, yacían muebles rústicos cubiertos de una capa de polvo tan espesa que parecía una segunda piel, intactos, como si sus dueños se hubieran levantado y se hubieran ido un día para no volver jamás. María dejó caer el baúl y se abrazó a sí misma, intentando controlar el temblor de sus manos, mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad y escudriñaban el espacio con una mezcla de curiosidad y temor. Había una mesa de madera maciza en el centro con 3 sillas volcadas, como si hubieran sido derribadas con precipitación o violencia, y en un rincón, un armario con puertas de malla metálica que dejaba entrever unos frascos de vidrio vacíos que brillaban fantasmales con cada destello de la tormenta. Lo más inquietante, sin embargo, no era el desorden, sino la opresiva sensación de que el tiempo se había detenido en su interior, congelando un instante de terror o de huida que se había grabado en las paredes de adobe, susurrando historias que nadie en el pueblo se había atrevido a contarle cuando mencionó su destino. Decidida a no dejarse llevar por la imaginación, María buscó en su baúl un cabo de vela y unas cerillas, encendiendo una llama diminuta y temblorosa que apenas lograba alejar las sombras hasta los rincones más recónditos de la habitación. La luz dorada revelaba detalles que la oscuridad había ocultado: manchas oscuras en el suelo cerca de la chimenea apagada, marcas de uñas en el marco de madera de una puerta interior que daba a una trastienda, y un silencio absoluto que resultaba antinatural, pues ni siquiera el sonido de la lluvia parecía penetrar con fuerza en ese espacio, como si la casa existiera en una burbuja aislada del resto del mundo. María sabía que tenía que despejar un rincón para pasar la noche, pero sus músculos estaban tensos, preparados para correr o luchar contra cualquier amenaza que pudiera surgir de la oscuridad que la rodeaba. Se acercó a la chimenea con la intención de encender un fuego, aunque sabía que encontrar leña seca sería imposible. Y fue en ese momento que notó algo que la hizo detenerse, con el corazón latiendo contra sus costillas como un martillo. Sobre la repisa de piedra, cubierto de polvo y telarañas, se alzaba un pequeño altar improvisado con figuras de santos decapitados y velas negras quemadas hasta la base, dispuestas en un patrón distinto a cualquier oración que ella conociera. No eran imágenes de devoción, sino de desesperación, colocadas allí por alguien que buscaba protección de algo terrible y que, a juzgar por el estado de la casa, había fracasado estrepitosamente en su intento de salvarse a sí mismo o a quienes vivían allí. María sintió el impulso de huir, de enfrentarse a la tormenta y a los peligros del camino antes de pasar un minuto más en esa casa que apestaba a tragedia. Pero la imagen de su propia miseria la anclaba al suelo. No tenía a dónde ir, ni dinero, ni a nadie. Esa casa ruinosa, con todos sus horrores sugeridos y sombras danzantes, era el único obstáculo entre ella y la muerte por inanición. Con una respiración profunda que llenó sus pulmones de polvo antiguo, barrió con un gesto brusco las figuras rotas del altar, negándose a aceptar la superstición como dueña de su destino, y se dispuso a extender sus pocas mantas en el suelo cerca de la entrada, donde la sensación de claustrofobia era un poco menos sofocante. La noche descendió sobre la colina con una velocidad brutal, absorbiendo la tenue luz grisácea que se filtraba por las ventanas y sumergiendo a María en una oscuridad casi total, rota solo por la vela que ardía rápidamente. El sonido de la lluvia comenzó a amainar, transformándose en un goteo rítmico y enloquecedor desde las vigas del techo. Pero entonces se hizo presente el verdadero sonido de la casa. No era el viento
ni el hundimiento de la madera vieja. Era un sonido profundo y constante, como un suave rasguño que emanaba de algún lugar profundo, tal vez bajo el suelo de tierra o tras las paredes de adobe. Un sonido que sugería que ella no era la única alma viva respirando bajo ese techo en ruinas. María yacía paralizada en su cama improvisada, con los ojos abiertos, fijos en la oscuridad, aferrando contra su pecho un viejo crucifijo de plata que había pertenecido a su madre. El rasguño cesó por un momento, creando un silencio expectante, aún peor que el ruido. Y entonces se oyó algo diferente, algo que le heló la sangre en las venas y le erizó el vello de los brazos. Un suspiro largo y profundo, exhalado desde el otro lado de la puerta del dormitorio trasero, la única que no se había atrevido a abrir. Alguien o algo estaba allí, de pie en la oscuridad, esperando, escuchando su respiración agitada, y María comprendió, con absoluto terror, que la soledad que tanto temía no existía en esa casa. Estaba acompañada, y su compañía llevaba años esperando en la oscuridad. El miedo inicial se transformó en una vigilia agonizante, donde cada crujido de la madera hinchada por la humedad parecía un paso furtivo acercándose a su lecho en el suelo. María del Carmo no durmió esa noche. Sus ojos permanecieron abiertos y secos, escrutando las sombras que danzaban en las paredes cada vez que la llama de la vela parpadeaba en las corrientes de aire inesperadas. Apretó el crucifijo de plata con tanta fuerza que los bordes del metal se clavaron en la palma de su mano, dejando una marca roja que ardería al día siguiente. Pero este pequeño dolor físico era lo único que la mantenía anclada a la realidad en medio de esa atmósfera opresiva. El suspiro que había oído no se repitió, pero su eco permaneció flotando en la habitación. Una presencia pesada y silenciosa que parecía evaluar su resistencia, esperando a que el agotamiento quebrara su voluntad para poder manifestarse de nuevo con mayor intensidad. Cuando el amanecer finalmente rompió la oscuridad con una luz enfermiza y grisácea, la casa reveló su verdadera naturaleza. No era un refugio para monstruos, sino un mausoleo de miserias humanas abandonado al tiempo. La luz del día disipó los fantasmas de la noche, pero trajo consigo la crudeza de la tierra acumulada, las telarañas que colgaban como velos de novia podridos y el olor rancio de la madera que se descomponía lentamente. María se levantó, con el cuerpo dolorido por la dureza del suelo, sintiendo el frío matutino en los huesos, y se obligó a comer un trozo de pan duro que guardaba en su baúl, masticando mecánicamente mientras observaba la puerta trasera del dormitorio, con una mezcla de aprensión y una curiosidad morbosa que comenzaba a germinar en su pecho. Sabía que no podría vivir allí, que no podría llamar hogar a ese lugar si no se enfrentaba a lo que se escondía tras esa madera rayada. Con el estómago un poco más lleno, pero el corazón aún acelerado, María se armó de valor, blandiendo un viejo cuchillo de cocina que había traído consigo más como herramienta que como arma, y se acercó a la puerta que la había aterrorizado horas antes. A la luz del día, los arañazos en el marco de la puerta parecían aún más profundos y desesperados, marcas verticales que sugerían que alguien había intentado abrirla o mantenerla cerrada con una fuerza nacida del pánico absoluto. La madera estaba fría al tacto, impregnada de una humedad pegajosa que le provocó náuseas. Pero María empujó la puerta entreabierta con el pie, negándose a tocarla con las manos, y la puerta cedió con un prolongado crujido de bisagras oxidadas, revelando la oscuridad estancada de la habitación que había permanecido sellada durante años. El aire que escapaba de la habitación era denso y sofocante, cargado de polvo en suspensión, que brillaba con los rayos de luz que se filtraban por las grietas de los paneles de madera. No había monstruos agazapados en los rincones, solo el desorden caótico de una vida abruptamente interrumpida, congelada en el instante de una huida o un final trágico. Una cama estrecha con un colchón de paja andrajoso dominaba el centro. Sus sábanas amarillentas,
arrugadas y manchadas con algo oscuro que el tiempo había teñido de óxido. La ropa estaba esparcida por el suelo, la ropa de los hombres comida por las polillas y una silla volcada cerca de una pequeña mesa de trabajo, como si quien estaba sentado allí hubiera saltado, tirándola en su prisa por escapar de algo que ni siquiera le dio tiempo a mirar atrás. María entró despacio, conteniendo la respiración para no inhalar el polvo con sabor a ceniza y abandono, y sus pies descalzos palparon la textura irregular del suelo de madera, diferente a la tierra apisonada de la sala principal. Sus ojos recorrieron cada detalle, un plato roto en un rincón, una bota solitaria cubierta de moho, y sobre la mesa un tintero seco y una pluma partida por la mitad. Todo gritaba urgencia. Todo susurraba violencia, pero lo que más le llamó la atención no fue lo visible, sino lo que faltaba. No había objetos de valor, ni dinero, ni herramientas útiles. La casa había sido despojada de todo lo que se pudiera vender, salvo sus secretos, que parecían impregnar las mismas paredes como una mancha invisible que nadie se había molestado en limpiar. Al acercarse a la mesa para inspeccionar el tintero, una de las tablas del suelo se dio ligeramente bajo su peso con un crujido hueco que resonó de forma distinta al resto de la habitación. María se detuvo, retrocedió un paso y volvió a pisar en el mismo sitio. La madera se hundió unos milímetros, suelta, no por descomposición natural, sino porque no estaba clavada como las demás. Se arrodilló, ignorando la suciedad que manchaba su vestido de luto, y pasó los dedos por los bordes de la tabla, sintiendo una corriente de aire frío que subía desde abajo, un aliento gélido que olía a tierra húmeda y secretos enterrados. Con la punta del cuchillo hizo palanca en el borde de la madera, aplicando fuerza hasta que los clavos sueltos cedieron y pudo levantar la tabla, revelando un hueco oscuro y estrecho excavado en la tierra bajo los cimientos. El corazón le latía con fuerza en la garganta al acercar la cara al agujero, esperando encontrar ratas o serpientes anidando en la oscuridad. Pero lo que vio fue un volumen cuidadosamente envuelto en hule negro, atado con cordel de cáñamo que, sorprendentemente, no se había podrido del todo. No era un tesoro de oro ni joyas. María lo supo por el peso al sacarlo. Era algo denso y rectangular, protegido con un celo que hablaba de la importancia de su contenido más que de su valor material. Con manos temblorosas, cortó la cuerda con el cuchillo y desenrolló las capas de hule grasiento que la protegían de la humedad, revelando un libro grueso con tapas de cuero desgastadas, las esquinas dobladas y el lomo agrietado por el uso constante. Abrió el libro con reverente delicadeza, temiendo que las páginas se desmoronaran entre sus dedos, pero el papel era de buena calidad, grueso y amarillento, con una caligrafía apretada y nerviosa, escrita con tinta que se había desteñido del negro al sepia con los años. En la primera página, una fecha, 1832, y debajo un nombre que le sonaba vagamente familiar, el nombre de un tío abuelo del que su padre hablaba en susurros cuando creía que los niños no podían oír: Tobías Ferreira. María sintió un escalofrío. Tobías era el loco de la familia, el hombre que se había aislado en la montaña y del que, según decían, había perdido la cabeza buscando algo que no existía, muriendo solo y olvidado en esa misma casa destartalada. La primera entrada no hablaba de locura, sino de una lucidez aterradora. Hoy se cumplen 4 años de mi llegada a este infierno voluntario, leyó María, moviendo los labios en silencio mientras descifraba la letra temblorosa. Me llaman loca, me miran con lástima cuando bajo al pueblo, pero son ellos los ciegos. No es una maldición lo que habita estas tierras, nunca lo fue. Es algo mucho peor, algo humano y podrido. Es la avaricia. María levantó la vista de su diario, sintiendo que las paredes de la habitación se cerraban sobre ella. Avaricia. Esa palabra resonó en su mente, conectando con su propia desgracia, con la avaricia de los acreedores que le habían arrebatado todo, con la frialdad del mundo que la había empujado a este exilio. Tobías no estaba loco. Huía, o tal vez protegía algo. Continuó leyendo,
pasando las páginas con avidez, saltándose párrafos enteros manchados de humedad hasta llegar a las últimas anotaciones, escritas con trazos más erráticos y profundos, como si la mano que sostenía la pluma luchara contra un temblor incontrolable. La encontré. Sé dónde está la prueba. Decía una anotación fechada unos días antes de su supuesta muerte natural. Es donde el río lame la tierra roja bajo la mirada del caballo de piedra. Si muero aquí, no será de enfermedad, será porque saben que sé. Quien encuentre esto, que sepa que la herencia no es la casa. La herencia es la verdad. María cerró el libro de golpe al oír un ruido afuera. El crujido de una rama seca al romperse bajo un peso que no era el viento. Permaneció inmóvil, apretando el diario contra su pecho, dándose cuenta de repente de que el suspiro de la noche anterior no provenía de un fantasma, sino de la propia casa, advirtiéndole de que el pasado no había muerto. Estaba ahí afuera, esperando. María del Carmo apagó la vela con un aliento seco y se fundió con la oscuridad, apretando el cuchillo contra su pecho hasta que sus nudillos se pusieron blancos, mientras sus oídos intentaban filtrar el sonido del viento para encontrar de nuevo ese crujido revelador. No hubo más ruidos, solo el silencio hostil de la montaña que parecía contener la respiración junto con ella, pero la certeza de que no estaba sola se había instalado en sus entrañas como un parásito frío y persistente. Pasó el resto de la noche acurrucada en el rincón, más alejado de las ventanas, con el diario de su tío Tobías, escondido entre los pliegues de su ropa, sintiéndose no como la dueña de una propiedad, sino como una intrusa en un juego peligroso cuyas reglas desconocía por completo, vigilada por ojos invisibles que conocían cada resquicio de aquella casucha mejor que ella. Cuando el sol finalmente se atrevió a asomar por las cimas de las montañas, bañando el paisaje con una luz cobriza que no lograba calentar el aire, María se obligó a moverse, impulsada por una sed que le dejó la boca con sabor a polvo y hierro. Sabía que no podía quedarse encerrada allí para siempre. Si quería sobrevivir, tendría que vencer el miedo y reclamar la tierra, o al menos encontrar el agua que prometía el diario. Salió con cautela, entornando los ojos ante la claridad, y vio por primera vez la extensión de su herencia, un pedazo de tierra salvaje y olvidada donde los mezquites y los huizaches habían devorado los viejos surcos de cultivo, creando un laberinto de espinas y ramas retorcidas que parecían defender el secreto enterrado bajo sus raíces. Caminó hacia donde la tierra descendía, guiada por el instinto y el tenue murmullo del agua que traía el viento en ráfagas, avanzando entre la hierba alta que le arañaba las piernas a través de la tela desgastada de su falda. El aire olía a tierra húmeda y resina de pino, un aroma limpio que contrastaba marcadamente con la decadencia de la casa, y por un instante María se permitió un atisbo de esperanza, una conexión primigenia con esa tierra que, a pesar de su hostilidad, estaba viva y palpitante. Fue entonces cuando el sendero se abrió de golpe, y ante ella apareció el río, un cauce angosto pero vigoroso de aguas turbias que bajaba de la montaña, lamiendo las riberas de arcilla roja, tal como Tobías lo había descrito en sus últimas líneas lúcidas. María se arrodilló en la orilla, lavándose la cara con el agua helada que le devolvió el aliento, y mientras se secaba con el rebozo, sus ojos recorrieron la orilla opuesta, buscando la señal, el hito que indicaría el inicio de su verdadera búsqueda. Pronto lo encontró. Unos 50 metros río arriba, una formación rocosa se alzaba entre los árboles, una piedra gris desgastada por la erosión que, con la luz de la mañana brillando de lado, semejaba inquietantemente el perfil de la cabeza de un caballo con el hocico apuntando hacia la tierra roja de la orilla. Su corazón dio un vuelco. No era una metáfora de un viejo loco, era un mapa físico. Una instrucción precisa dejada por un hombre que sabía que su tiempo se agotaba. Se acercó a la formación rocosa con pasos lentos, sintiendo como si profanara un terreno sagrado o maldito. Y al llegar a la base de la piedra, notó que la tierra a su alrededor era irregular. Había depresiones en el suelo,
montículos de arcilla removida ya cubiertos de hierba nueva, cicatrices en el paisaje que indicaban que alguien había estado cavando allí, buscando desesperadamente lo que ahora sabía que estaba oculto. No eran agujeros recientes, tal vez tenían meses o años, pero eran la prueba irrefutable de que la historia de locura de Tobías era solo una cortina de humo para ocultar una búsqueda frenética y fallida, una búsqueda del tesoro que probablemente le había costado la vida. María estaba a punto de agacharse para inspeccionar uno de los agujeros cuando un sonido metálico, claro y distintivo rompió la quietud de la mañana, proveniente del otro lado del río. Instintivamente se agachó tras la roca del caballo, atisbando entre los arbustos, y vio a 3 jinetes emerger de los árboles, avanzando al paso con la arrogancia de quien sabe que todo lo que pisa es suyo. El hombre que se dirigía al centro montaba un caballo negro de pura raza, un animal magnífico que contrastaba marcadamente con la pobreza del entorno, y vestía con una calculada elegancia rural, un traje de charro oscuro, un sombrero de ala ancha bordado en plata y una pistola con empuñadura de nácar reluciendo en su cinturón. Era el comandante Augusto Travasos, el cacique local, un hombre del que María había oído rumores temerosos en el pueblo, dueño de fincas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y, al parecer, interesado en ese terreno árido que nadie más quería. Los hombres se detuvieron en la orilla del río, a pocos metros de donde ella se escondía, y el comandante señaló con un látigo la choza abandonada, visible a lo lejos en la colina, diciendo algo que el viento se llevó antes de que María pudiera entender. Sin embargo, el tono de su voz era inconfundible. Era un gruñido autoritario, una orden seca que hizo que sus compañeros asintieran y tomaran sus rifles. María sintió el pánico subirle a la garganta como bilis, comprendiendo de repente la magnitud del peligro que corría. No eran fantasmas ni maldiciones antiguas, sino hombres de carne y hueso con armas y codicia, hombres que no dudarían en aplastar a una viuda solitaria si se interponía en su camino. Observó cómo el comandante giraba su caballo y fijaba la mirada directamente en la formación de piedra, sus ojos oscuros escudriñando la zona con una sospecha casi palpable, como si pudiera oler el miedo de María oculto tras la roca. Durante una eternidad pareció haberla visto, que iba a cruzar el río y sacarla de su escondite, pero finalmente escupió al suelo, se dio la vuelta y se alejó al galope, seguido de sus secuaces, dejando tras de sí una nube de polvo y una amenaza silenciosa que pesaba más que cualquier palabra. Esperó a que el sonido de los cascos se desvaneciera por completo antes de atreverse a salir, con las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerse en pie, y corrió de vuelta a casa con la sensación de tener una diana pintada en la espalda. Al entrar y cerrar la puerta con su pestillo de madera podrida, María se desplomó contra la pared, respirando con dificultad, y sacó el diario de su tío una vez más, leyéndolo con una nueva y desesperada comprensión. Tobías no había muerto de enfermedad, y su familia no había huido por culpa de fantasmas. Todos habían sido piezas desechables en el juego de aquel hombre que acababa de ver, un juego donde la tierra roja y el caballo de piedra eran el tablero, y ella, sin saberlo, se había convertido en el último obstáculo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo violento que parecía presagiar sangre, María tomó una decisión que no nació de la valentía, sino de la falta de opciones. No podía huir, no tenía a dónde ir ni dinero para llegar. Si se quedaba callada, tarde o temprano, irían a por ella. Así, su única oportunidad era encontrar lo que Tobías había ocultado ante ellos, usar ese secreto como escudo o como arma. Con el cuchillo en una mano y el diario en la otra, miraba el río a través de la ventana sin ventanas, sabiendo que esa noche, al amparo de las sombras, tendría que volver al lugar del caballo de piedra y cavar hasta que le sangraran las manos
o hasta que la verdad saliera a la luz. La noche descendió sobre el valle como una cortina de terciopelo negro sofocante, oscureciendo las siluetas de los árboles y transformando el río en una serpiente de obsidiana que susurraba advertencias ininteligibles contra las piedras de la orilla. María esperó a que la luna se ocultara tras un banco de densas nubes antes de salir de la casa, llevando consigo una pala oxidada que había encontrado en el cobertizo trasero y el cuchillo atado a la cintura como un talismán de acero frío. El aire nocturno estaba cargado de humedad y el ensordecedor canto de las cigarras, una sinfonía monótona que servía para enmascarar el sonido de sus pasos sobre el follaje seco, aunque cada grieta bajo sus pies descalzos parecía un cañonazo en el silencio de la montaña. Avanzó con el corazón en la boca, sintiéndose diminuta y vulnerable en la inmensidad de la noche, guiada solo por el recuerdo del terreno y la silueta fantasmal de la piedra con forma de caballo que se recortaba tenuemente contra el cielo estrellado. Al llegar a la base de la formación rocosa, María se detuvo un momento a escuchar, girando la cabeza en todas direcciones como un animal acorralado, intentando distinguir entre los sonidos naturales de la selva y cualquier señal de presencia humana. No había nada, solo el viento que mecía las copas de los árboles y el incesante fluir del agua. Así que, con una determinación nacida de la desesperación, hundió la pala en la tierra roja, rompiendo la compacta superficie donde había visto las marcas de excavaciones anteriores. La tierra era dura, entrelazada con viejas raíces que se resistían a ceder, y el esfuerzo físico pronto la hizo sudar, a pesar del frío. Una capa pegajosa que se mezclaba con el polvo y la tierra. Cavó con furia, ignorando el dolor en los hombros y las ampollas que comenzaban a estallar en sus manos, impulsada por la imagen de la mirada codiciosa del comandante y la certeza de que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Minuto a minuto, el montón de tierra a su lado crecía, pero el agujero seguía produciendo solo piedras y raíces muertas, burlándose de su esfuerzo con la indiferencia de la naturaleza ante el sufrimiento humano. La duda comenzó a apoderarse de su mente, insidiosa y cruel. ¿Y si Tobías estaba realmente loco? ¿Y si todo esto no era más que el delirio de un anciano solitario, y ella estaba allí cavando su propia tumba en medio de la nada, persiguiendo fantasmas mientras los vivos afilaban sus cuchillos para acabar con ella? Se detuvo a secarse el sudor de la frente con el dorso de la mano sucia, sintiendo lágrimas de frustración quemándole los ojos, y miró hacia la oscuridad del bosque con una mezcla de odio y súplica, implorando una señal, cualquier cosa que le dijera que no estaba perdiendo la cabeza en ese lugar olvidado de Dios. Reanudó la tarea con movimientos más lentos y pesados. El cansancio comenzaba a pasarle factura, y sus pensamientos se dirigieron a su difunto esposo, a la vida cómoda y segura que le habían prometido, una vida que se había desmoronado con tanta facilidad. Quizás este era su destino, pensó con amargura, terminar como Tobías, consumida por la obsesión y la soledad, convertida en una triste leyenda para asustar a los niños del pueblo. Golpeó la tierra con furia, desatando toda su frustración en una palada vertical que se hundió profundamente. Y el sonido que siguió no fue el sordo golpe contra la arcilla, sino un metálico y resonante golpe que vibró a través del mango de madera hasta los huesos, deteniéndole la respiración y congelando el mundo a su alrededor. María permaneció inmóvil con la pala aún hundida en la tierra, temiendo que el sonido hubiera alertado a alguien, que los hombres del comandante emergieran de las sombras, atraídos por el ruido antinatural del metal contra el metal. Esperó, contando los latidos de su corazón, pero el montículo permaneció tan indiferente como siempre. Solo un búho ululaba a lo lejos, un sonido lúgubre que parecía confirmar su soledad. Con manos temblorosas, se arrodilló en el barro y comenzó a cavar con los dedos, separando los terrones de arcilla húmeda con una urgencia febril, sintiendo bajo las uñas la superficie fría y lisa de algo que definitivamente no era ni una piedra ni una raíz, algo fabricado por el hombre y escondido a propósito. Poco a poco,
A la tenue luz de la luna que se filtraba entre las nubes, emergió la tapa de una caja de hierro oxidada pero intacta de unos 40 centímetros de largo, enterrada a casi medio metro de profundidad. No era un cofre del tesoro de los cuentos de hadas, sino una vieja y robusta caja fuerte, de esas que usaban los granjeros para guardar documentos importantes o los salarios de sus jornaleros. María tuvo que usar la pala como palanca para liberarla de la succión de la arcilla, gruñendo de esfuerzo mientras el pesado objeto se resistía a salir de su tumba de tierra, como si la tierra misma se negara a liberar el secreto que había guardado durante tanto tiempo. Finalmente, con un tirón que le picó la espalda, la caja voló hacia atrás, cayendo sobre la hierba con un golpe sordo. María contempló el objeto negro y sucio, respirando con dificultad, sintiendo una mezcla de triunfo y puro terror. Lo había encontrado. El legado de Tobías, la razón de su muerte y la codicia del comandante yacía allí a sus pies, una caja de hierro que pesaba más que un muerto. No se atrevió a abrirla allí, expuesta a la intemperie y a todas las miradas posibles. Sabía que tenía que regresar a la relativa seguridad de la cabaña abandonada, pero antes, con una precaución instintiva, se obligó a volver a rellenar el agujero, alisando la tierra y cubriéndola con hojas y ramas secas para ocultar cualquier rastro de su profanación nocturna. El regreso a casa fue una tortura física y mental. La caja era demasiado pesada para llevarla cómodamente, así que tuvo que abrazarla contra su pecho, sintiendo el metal frío y húmedo perforar la tela de su vestido y manchar su piel. Avanzó a trompicones, con las piernas entumecidas, mirando por encima del hombro cada pocos pasos, convencida de ver sombras moviéndose entre los árboles, siluetas de jinetes silenciosos siguiéndola, esperando el momento oportuno para atacar. Cuando finalmente llegó a la escalera de entrada, estaba al borde del colapso. Los brazos le gritaban de dolor y le ardían los pulmones, pero logró entrar, cerrar la puerta de una patada y dejar caer la caja sobre la mesa con un golpe sordo que hizo temblar la vela que había dejado encendida. A la tenue luz de la vela, la caja parecía un artefacto alienígena en medio de la pobreza de la habitación. Un bloque de sombras sólidas cubierto de tierra roja. Tenía un pesado candado de hierro que aseguraba el cerrojo frontal, tan oxidado que parecía ser una sola pieza con el cuerpo de la caja fuerte. María no tenía la llave ni tiempo para sutilezas. Sacó de la cocina una gran piedra que usaba para cerrar una ventana y, con una violencia nacida de la adrenalina, comenzó a golpear el candado. Golpe tras golpe, el viejo metal crujió y se deformó, soltando astillas de óxido que volaron por los aires hasta que finalmente, con un crujido seco, el grillete del candado se rompió. María dejó caer la piedra, se limpió las manos en la falda y, conteniendo la respiración, levantó la pesada tapa de hierro. No había destellos de oro ni destellos de joyas antiguas que iluminaran su rostro cansado. El interior estaba forrado de terciopelo podrido y contenía un grueso paquete envuelto en piel de ciervo tratada con aceite para repeler el agua. Al abrirlo, encontró un fajo de documentos oficiales con sellos reales, mapas dibujados a mano con tinta indeleble y, al pie, una carta doblada dirigida a quien tenga la sangre o el coraje para reclamar lo que es justo. María desdobló el primer documento, una escritura de propiedad fechada en 1810, y al leer la descripción de los linderos, sus ojos se abrieron de par en par. La propiedad abandonada no era solo una choza y un terreno baldío. Las escrituras originales abarcaban más de 2000 hectáreas, incluyendo las tierras fértiles que hoy, como todos sabían, formaban el corazón de la hacienda del comandante Travasos. María del Carmo permaneció sentada a la mesa durante horas, con la mirada fija en aquellos papeles que ardían como brasas entre sus dedos, mientras su mente intentaba procesar la magnitud del robo perpetrado contra su sangre durante décadas. No era simplemente un terreno baldío, ni un refugio para una viuda desesperada. Las escrituras detallaban linderos que abarcaban valles enteros, fuentes de agua y bosques madereros que ahora eran el orgullo ilegítimo de la Hacienda La Esperanza, el dominio feudal del comandante Travaso. La ira
empezó a desplazar el miedo en su pecho, una indignación fría y dura nacida al recordar la arrogancia del hombre junto al río, su miserable oferta por la choza y la forma en que la había mirado, como si fuera un insecto molesto en su inmaculada propiedad, cuando en realidad era el parásito engordado con la herencia de los Ferreira. Con la primera luz del amanecer tiñendo de gris las ventanas, María comprendió que la casa ya no era un escondite seguro, sino una trampa mortal. Si los hombres del comandante descubrían allí esos documentos. Volvió a envolver el bulto en el hule y la piel de venado, atándolo con tiras arrancadas de su propia enagua para sujetarlo contra su cuerpo bajo la ropa, sintiendo el paquete como una segunda piel que latía al ritmo de su corazón desbocado. Enterró la caja de hierro vacía en el mismo agujero del suelo del cuarto trasero, asegurando las tablas con una piedra envuelta en trapos para amortiguar el ruido, borrando cualquier rastro de su descubrimiento nocturno con una meticulosidad nacida de la paranoia, pues sabía que si registraban la casa, el vacío parecería absoluto. Se lavó la cara con el agua estancada de un cubo, frotándose las mejillas para recuperar algo de color, y se alisó el cabello con los dedos, intentando componer una imagen de dignidad que ocultara el terror y el agotamiento que la consumían. No podía permitirse parecer una loca o una vagabunda al llegar al pueblo. Tenía que ser la legítima dueña, la señora de la tierra, aunque sus zapatos estuvieran rotos y su vestido llevara el polvo del camino incrustado en la tela. Se miró en el reflejo de una ventana rota y vio unos ojos que ya no eran los de la mujer sumisa que había llegado llorando bajo la lluvia. Eran ojos oscuros, febriles, endurecidos por la verdad y la silenciosa promesa que le había hecho al espíritu de su tío Tobías: reclamar lo que era suyo o morir en el intento. El viaje al pueblo de San Miguel fue una prueba de nervios, donde cada sombra de los árboles parecía la silueta de un caballero acechante, y cada graznido de cuervo sonaba como una señal de alerta entre espías invisibles. María caminaba deprisa, cabizbaja, pero con los sentidos agudizados, sintiendo el peso de los documentos contra las costillas como un recordatorio constante del peligro que corría al sacar a la luz las pruebas del crimen. El sol de media mañana caía a plomo sobre el polvoriento camino, levantando oleadas de calor que distorsionaban el horizonte, y el paisaje seco y espinoso de la montaña parecía observarla con indiferencia, testigo silencioso de una injusticia arraigada desde hacía demasiado tiempo en aquella tierra sedienta de ley. Al entrar en las calles empedradas de San Miguel, la atmósfera cambió. El silencio de la montaña fue sustituido por el murmullo de la vida cotidiana, el repique de las campanas y el olor a tortillas y leña quemada. Sin embargo, María se sentía más expuesta allí que en la soledad de la chabola, consciente de las miradas curiosas que la seguían desde portales y ventanas, juzgando su viudez y pobreza, sin percatarse de que caminaba con una fortuna aferrada al vientre. Fue directa a la notaría, una construcción de adobe encalada con una placa de bronce oxidada junto a la puerta, ignorando el cansancio en las piernas y el hambre que le roía el estómago, impulsada únicamente por la necesidad de validar su hallazgo antes de que fuera demasiado tarde. La oficina del licenciado Bento olía a tinta rancia, tabaco viejo y montones de papeles, un santuario burocrático donde el tiempo parecía transcurrir a otro ritmo, marcado por el chirrido de las plumas y la lentitud de las moscas. El notario, un hombre pequeño y calvo, con gafas de montura metálica que magnificaban sus ojos llorosos, la recibió con una mezcla de sorpresa y desdén, reconociéndola como la viuda atribulada que había heredado la ruina de la familia Ferreira. «¿Cuál es su propósito, señora?», preguntó sin levantar la vista de sus archivos, con ese aire de superioridad que los hombres de leyes usan con los desposeídos. «Si es para vender la chabola, le advierto que el papeleo costará más de lo que vale ese montón de escombro». María no respondió con palabras. Cerró la puerta del despacho con el cerrojo, ignorando la mirada alarmada del licenciado,
y comenzó a desabrocharse la parte superior del vestido para recuperar el paquete que llevaba escondido. Lo depositó sobre el escritorio de caoba con un golpe sordo, desenvolviendo el hule con manos que ya no temblaban, hasta revelar el cuero viejo y los sellos reales que brillaban a la luz que entraba por la alta ventana. «No vine a vender escombros, licenciado», dijo con una voz ronca pero firme que llenó la pequeña habitación. «Vine a registrar el verdadero alcance de mi herencia y le sugiero que la revise bien antes de decirme que no vale nada». El notario se ajustó las gafas y acercó la nariz a los documentos, extendiendo el plano dibujado a mano y leyendo las escrituras originales con un escepticismo que poco a poco se transformó en una palidez mortal. Su respiración se agitaba al pasar las páginas, comprobando las fechas, firmas y sellos de la corona española que validaban la propiedad mucho antes de que el país cambiara de nombre y propietario. El silencio en la oficina se volvió denso, casi insoportable, roto solo por el crujido del papel bajo los dedos nerviosos del hombre, quien finalmente se quitó las gafas y miró a María con una expresión de terror absoluto, como si acabara de ver un fantasma o una sentencia de muerte en su propio escritorio. «Señora, ¿tiene idea de qué es esto?», susurró el licenciado Bento, bajando la voz como si las paredes lo oyeran. «Estos límites, esto abarca todo el valle del Río Verde, incluyendo los pastos del norte, el Pinar y la casa principal de la hacienda La Esperanza». Se secó la frente sudorosa con un pañuelo sucio, mirando paranoicamente la puerta cerrada. «Si estos papeles son legítimos, y a juzgar por la firma del virrey, lo parecen, entonces el comandante Travasos no es dueño de nada. Vive en sus tierras, señora, cultiva sus campos y engorda su ganado en una propiedad que ha pertenecido a la familia Ferreira durante 100 años. María asintió, con amarga satisfacción, al ver el miedo en los ojos de un hombre que representaba la ley. «Lo sé, y quiero que inicie el proceso de recuperación de inmediato». El notario soltó una risa nerviosa, casi histérica, y negó con la cabeza frenéticamente. «No lo entiende, mujer. Esto no es una cuestión de ley, es una cuestión de sangre. El comandante mató por mucho menos que esto. Si descubre que tiene estos papeles, no llegará viva a juicio. Él es la ley aquí. Él nombra y destituye a los jueces. Tiene una bomba en sus manos, no una herencia». María recogió los papeles con calma y los volvió a guardar cerca de su cuerpo. «Entonces tendré que buscar justicia donde él no pueda comprarla», dijo, y salió a la calle sintiéndose como si acabara de declararle la guerra al diablo en su propio infierno. Al salir de la oficina del licenciado Bento, el sol del mediodía golpeó a María del Carmo con la fuerza de un mazo invisible, pero el verdadero calor que sintió provenía de las miradas que parecían quemarle la nuca mientras caminaba por la calle principal de San Miguel. El pueblo, que antes le había parecido indiferente, ahora parecía una jaula llena de ojos expectantes, donde el silencio de los pasillos y las sombras de los portales ocultaban susurros sobre la viuda loca que había desafiado el orden natural de las cosas. Aceleró el paso, sintiendo el áspero roce del paquete de documentos contra su piel sudorosa. Cada paso resonando en los adoquines como un redoble de tambor que anunciaba una guerra para la que no tenía ejército ni armas, solo un trozo de papel viejo y un testamento forjado en la desesperación. Ni siquiera se detuvo cuando el tendero de la esquina, un hombre que solía saludarla con desdén, la observó con una nueva curiosidad depredadora, como si el olor a peligro que la rodeaba hubiera despertado un instinto morboso en la comunidad. El camino de regreso a la cabaña fue un viaje a través de un paisaje sutilmente distinto. La colina ya no era solo soledad y espinas, sino un territorio hostil que parecía cerrarse sobre ella, cómplice del hombre que se creía su dueño. El polvo se alzaba en remolinos sofocantes, cubriendo su ropa negra
con una capa grisácea que la hacía parecer un espectro vagando entre los vivos, y el canto de las cigarras se transformaba en un zumbido eléctrico que le perforaba los oídos, impidiéndole pensar con claridad. Cada crujido de ramas secas la hacía girar la cabeza, con el corazón en un puño, esperando ver la silueta del caballero negro recortada contra el cielo. Pero por ahora solo la acompañaba su propia sombra alargada y el peso aplastante de saber que había cruzado una línea sin retorno. Al llegar al precario refugio de su herencia, la casa la recibió con su habitual frescor húmedo y olor a encierro. Pero esta vez María no temía a los fantasmas del pasado, sino a la fragilidad de aquellos muros de adobe ante la violencia humana. Cerró la puerta y trabó las ventanas con tablas viejas y clavos oxidados que encontró en el suelo, fortificando su posición con la urgencia de quien anticipa un asedio inminente, convirtiendo la destartalada choza en una trinchera solitaria en medio de la nada. Sabía que los papeles no podían quedarse con ella. Si la atrapaban, se los llevarían y desaparecerían para siempre junto con su cuerpo en algún barranco olvidado. Así que buscó un nuevo escondite lejos de la casa y del agujero en el suelo ya profanado, eligiendo el hueco de un viejo mezquite al borde del patio trasero, donde las avispas habían construido un panal que le serviría de guardián natural. La tarde se consumía en una espera agonizante, donde el tiempo parecía estirarse y retorcerse como el humo de la vela que María encendió al anochecer, sentada en la silla desvencijada, de cara a la puerta cerrada, con el cuchillo en las rodillas y la oreja pegada a la madera. Escuchaba cómo el mundo exterior se hundía en la oscuridad. No tuvo que esperar mucho. Poco después de que la luna se ocultara tras las nubes, el rítmico y pesado sonido de cascos golpeando la tierra rompió el silencio, acercándose con una lentitud deliberada y arrogante que buscaba no sorprender, sino aterrorizar. No eran uno o dos caballos, era un grupo, una cabalgata de sombras que rodeaba la casa, deteniéndose justo frente a la entrada con el resoplido de las bestias y el crujido de las sillas llenando el aire nocturno. «Buenas noches, viuda Ferreira», repitió la voz del comandante Travasos, grave y burlona, perforando la madera podrida de la puerta como si fuera papel. «Sé que está ahí dentro, temblando como una rata en su madriguera. Salga. Tenemos asuntos que tratar». María sintió que el miedo la helaba hasta los huesos, pero una furia fría, quizá heredada de aquel tío Tobías que había muerto protegiendo su verdad, la obligó a ponerse de pie. No abrió la puerta. No les daría esa satisfacción, pero se acercó a la ventana tapiada y habló por las rendijas, con cintas, una voz que para su propia sorpresa no temblaba. «Esta es mi propiedad, señor Travasos, y está invadiendo terreno privado. Salga de aquí antes de que la ley se entere». Una risa seca y colectiva respondió desde afuera, seguida del sonido de una cerilla al encenderse. A través de la rendija, María vio el rostro del comandante brevemente iluminado por la llama de un cigarro, sus rasgos duros marcados por una cruel diversión. «La ley, yo soy la ley en estas tierras, mujer. Esos papeles que le enseñaste al notario son papel mojado, y no hay nadie vivo que pueda reclamarlo». El humo del cigarro se filtraba por la ventana, acre y sofocante. «Haré una última oferta por generosidad cristiana. Véndeme la propiedad por 100 pesos, y te pagaré el pasaje para que puedas irte lejos, donde nadie sepa tu nombre. Niégate, y esta vieja casa tiene la mala costumbre de incendiarse fácilmente en la estación seca». «No la venderé ni por 100 ni por 1.000.000», respondió María, agarrando el mango del cuchillo hasta que le dolió la mano. «Estas tierras están manchadas con la sangre de mi familia y no permitiré que sigas engordándote con nuestro sacrificio. Sé lo que hiciste, sé lo que le pasó a Tobías». El silencio que siguió fue denso y peligroso, cargado de una violencia contenida que parecía vibrar en el aire. El comandante espoleó su caballo, acercándolo tanto al muro que María pudo oler el sudor del animal y la costosa colonia del hombre. «Así que prepárate, viuda, porque los accidentes ocurren cuando menos te los esperas, y aquí en la montaña nadie oye los gritos». Los jinetes se alejaron al galope,
dejando tras de sí el eco de sus amenazas y el olor a queroseno derramado cerca de la puerta, una clara advertencia de que la próxima visita no sería para conversar. María se desplomó en el suelo, temblando incontrolablemente ahora que la adrenalina la había abandonado, sintiéndose más sola y pequeña que nunca ante un poder que parecía omnipotente. ¿Qué podía hacer ella, una mujer sola, contra un hombre que poseía el pueblo, la ley y la fuerza bruta? Lágrimas de impotencia comenzaron a brotar, calientes y amargas, nublando su visión y ahogando el sollozo en su garganta, mientras la oscuridad de la casa parecía cerrarse sobre ella como un ataúd. Fue entonces cuando escuchó un suave golpe en la puerta trasera. Un toque rítmico y discreto, muy diferente de los golpes autoritarios de los hombres del comandante. María se quedó paralizada, con el cuchillo en alto, preguntándose si sería una trampa, si habrían regresado para terminar el trabajo en silencio. «Abre, muchacha», susurró una voz anciana y ladradora desde el otro lado, una voz de mujer que sonaba como el crujido de hojas secas. «No tengas miedo de los viejos, ten miedo de los que tienen dientes de oro. Abre, que traigo hierbas para el miedo y verdades para tu guerra». María, impulsada por un instinto que no podía explicar, abrió la puerta trasera y encontró una pequeña figura envuelta en un chal negro, una anciana con el rostro arrugado como un mapa de las montañas, mirándola con ojos que brillaban con feroz inteligencia. «Soy Sebastiana», dijo la anciana, entrando sin pedir permiso y cojeando hasta la mesa para dejar una bolsa de tela. «Yo era la lavandera de tu tío Tobías y la única que le cerró los ojos cuando lo encontraron con frío. El comandante cree que estás sola, pero olvida que las piedras de este pueblo tienen memoria y nosotras, las ancianas, somos las que guardamos rencor». Se sentó con una familiaridad inquietante y sacó una botella de brandy y unas ramitas de ruda. «Si quieres ganar, María del Carmo, no puedes luchar con sus armas. Necesitas a la gente que pisoteó, y sé dónde están enterrados todos sus huesos». Sebastiana sirvió 2 copas de brandy con manos que, a pesar de su edad, no habían derramado ni una gota. Y mientras el líquido ambarino quemaba en la garganta de María, la anciana comenzó a desenrollar el pergamino invisible de la historia oculta del Centus Pueblo. No habló de leyes ni decretos, sino de personas de carne y hueso, del herrero cuyas manos el comandante había roto por exigir pago por su trabajo, de la familia campesina expulsada de sus tierras ancestrales bajo amenaza de fuego, y de las mujeres que, como María, habían enviudado misteriosamente cuando sus maridos se negaron a vender sus parcelas a precios irrisorios. La choza abandonada no era solo una casa vieja, era el epicentro de un dolor colectivo que había permanecido silenciado por miedo, una herida abierta que supuraba en el recuerdo de San Miguel y que ahora, con la llegada de una heredera que se negaba a doblar la rodilla, empezaba a palpitar con la posibilidad de una cura o una venganza definitiva. Esa misma noche, al amparo de una luna que jugaba al escondite tras las nubes de tormenta, María y Sebastiana salieron de la casa, transformadas en sombras sigilosas, iniciando una procesión clandestina por las casuchas más humildes de las afueras. El aire olía a tierra, humedad y a humo de leña escasa, y a cada puerta que llamaban, la recepción era una mezcla de terror y asombro al ver a la viuda de la casucha destartalada acompañada de la matriarca de los recuerdos. No hicieron falta gritos ni discursos. Sebastiana simplemente señaló a María y dijo: «Tiene los papeles que prueban que es un ladrón». Y esa frase bastó para encender una chispa en los ojos cansados de los hombres y mujeres que habían vivido cabizbajos, transformando la resignación en una peligrosa curiosidad que fue el primer paso hacia la rebelión. La primera parada fue en la choza de Jerónimo, el antiguo capataz de la finca, quien había sido despedido y difamado por saber demasiado sobre los verdaderos límites de la tierra. El hombre, ahora un fantasma consumido por el alcohol y la amargura, escuchó a María leer las escrituras a la luz de una lámpara de aceite, y mientras las palabras resonaban en el cuarto de barro, sus manos encallecidas comenzaron a temblar, no por adicción,
sino por la emoción de ver confirmada la verdad que le había costado la vida. Vi cómo movían las lápidas de noche, confesó con voz ronca, escupiendo vergüenza al suelo. Vi cómo el padre del comandante le pagó al juez para que borrara las actas. Si vas a luchar, no tengo nada que perder excepto el miedo, y eso ya pasó. Con cada visita, el ejército de desposeídos crecía, no en armas, sino en testimonios y voluntades. La choza abandonada, antaño evitada como un lugar maldito, se convirtió en las noches siguientes en el cuartel general de una conspiración silenciosa. Los vecinos llegaron uno a uno, deslizándose colina abajo para no ser vistos, trayendo consigo no solo sus historias de abuso, sino también pequeñas ofrendas de comida, leña y herramientas, tejiendo una red de solidaridad alrededor de María que la protegió más que cualquier muro de piedra. Escuchó cada relato, cada injusticia, y sintió cómo su propia causa dejaba de ser personal para convertirse en el estandarte de todo un pueblo, cargando sobre sus hombros no solo el recuerdo de Tobías, sino el futuro de todas esas almas rotas. Sin embargo, Sebastiana, con su pragmatismo brutal, sabía que la buena voluntad no detendría las balas ni convencería a los jueces corruptos de la región. Necesitamos a alguien que hable el idioma de las serpientes mejor que ellas, declaró una madrugada mientras contaban las escasas monedas que habían logrado reunir. Aquí, en San Miguel, la justicia es ciega, porque el comandante compró sus ojos. Pero en la capital, en Ouro Branco, hay jóvenes ávidos de gloria que odian a los viejos caciques. Habló de un tal Eduardo, un abogado que se había hecho famoso defendiendo a los mineros contra las grandes compañías, un hombre que aceptaba pagos en tierras o en honor. Y María supo que debía hacer un último viaje, el más peligroso de todos. Salir de la choza significaba dejar su fortaleza desprotegida, pero quedarse callada significaba esperar a que el comandante cumpliera su amenaza de incendio. Así que, confiando el cuidado de la casa a Jerónimo y Sebastiana, María partió antes del amanecer, escondida en la parte trasera de una carreta de heno, rumbo al mercado de la ciudad. El viaje fue un tormento de polvo y sacudidas que le lastimaban el cuerpo, con el sol castigando la lona que la cubría y el miedo constante de ser descubierta en algún control de carretera, aferrada a su fajo de documentos como si fuera un recién nacido. Durante 2 días observó cómo el paisaje cambiaba de áridas montañas a verdes valles, hasta que las torres de la iglesia de Ouro Branco aparecieron en el horizonte, prometiendo una civilización que podría ser su salvación o su tumba definitiva. La ciudad era un monstruo ruidoso de calles adoquinadas y gente apresurada que no te miraba a los ojos, un laberinto donde una viuda rural podía desaparecer sin dejar rastro. Pero María caminaba con la cabeza en alto, guiada por las precisas instrucciones de Sebastiana. Encontró el consultorio del doctor Eduardo en un antiguo edificio con balcones de hierro forjado y tuvo que enfrentarse a la mirada de desaprobación de una secretaria que intentó bloquearle el paso debido a su humilde apariencia. «Dígale que tengo las acciones de Hacienda La Esperanza en mi bolso», dijo María con tanta autoridad que el hombre desconcertado la dejó pasar, abriendo las puertas de un despacho lleno de libros de derecho que olían a cuero y a esperanza racional. El doctor Eduardo se reveló como un joven de mirada intensa y gestos nerviosos que escuchaba la historia de María sin interrumpirla, paseándose por la habitación mientras fumaba un cigarrillo tras otro. Cuando ella desenrolló los mapas y las escrituras reales sobre su escritorio, el abogado se detuvo bruscamente, pasando los dedos sobre los sellos con una reverencia casi religiosa. «Esto es pura dinamita, Madame Ferreira», murmuró con una sonrisa penetrante que no era de alegría, sino de anticipación a la batalla. «Si estos límites son correctos, el comandante no es más que un ocupante ilegal en su propia mansión, pero usted sabe que no le permitirá tomar la corona sin derramamiento de sangre. ¿Está dispuesta a llegar hasta el final, incluso si eso significa poner a toda la ciudad en su contra?» «Ya estoy en su contra, doctora, y él está en mi contra», respondió María, firmando
firmando el acuerdo de representación con mano firme que selló su destino. Eduardo aceptó el caso, a cambio de una parte de las tierras recuperadas, entendiendo que el verdadero valor del juicio no era el dinero, sino el precedente histórico que sentaría para la región. Prepararon la estrategia legal toda la noche, redactando denuncias para enviarlas directamente a la Corte Superior, eludiendo a las autoridades locales sobornadas, creando una avalancha de papeleo que caería sobre San Miguel antes de que el comandante pudiera siquiera cargar su pistola. El regreso al pueblo fue diferente. María ya no se sentía una fugitiva, sino una mensajera del destino que regresaba para enfrentarse al dragón en su guarida. Al llegar a la casa abandonada, descubrió que Sebastiana y los vecinos no solo habían vigilado, sino que habían despejado el terreno alrededor de la casa, cortando la hierba alta para evitar emboscadas y creando un perímetro de seguridad visible. El aire estaba cargado de electricidad estática, esa calma tensa que precede a los huracanes. Y esa misma noche, un mensajero a caballo dejó una nota incrustada en el poste de la entrada con un cuchillo. No había palabras, solo el tosco dibujo de una cruz sobre una tumba. La última advertencia de un hombre que sintió que el suelo que creía suyo comenzaba a temblar bajo sus pies. María del Carmo no sacó el cuchillo del poste, lo dejó allí, vibrando en el viento seco, como un monumento a la brutalidad que se avecinaba y como un recordatorio constante para cualquiera que cruzara el umbral de que la diplomacia había muerto antes de nacer. El metal brillaba bajo el sol implacable con un reflejo malévolo, y la cruz toscamente dibujada parecía mirar a María con la promesa de un final violento. Pero en lugar de asustarse, sintió que este gesto desesperado confirmaba la debilidad de su enemigo. El comandante Travasos, acostumbrado a que sus susurros fueran órdenes, ahora tenía que recurrir a gritos silenciosos de amenaza, porque sabía que el terreno legal se desmoronaba bajo sus finas botas de cuero, y este conocimiento le dio a María una armadura de frialdad que la protegió más que los muros de adobe de su refugio asediado. La verdadera tormenta estalló 3 días después, no con truenos ni relámpagos, sino con la llegada de una delegación oficial escoltada por guardias de la capital, trayendo consigo el peso aplastante de la burocracia que el dinero local no podía sobornar. El alguacil del Tribunal Superior, un hombre de rostro impasible que ni conocía ni temía al cacique de San Miguel, cruzó las puertas de la hacienda La Esperanza, portando una orden judicial que quemaba como un hierro candente, una citación para responder por fraude de tierras y una medida cautelar que congelaba cualquier venta o movimiento de los bienes del comendador. El pueblo entero contenía la respiración, observando desde las esquinas cómo el poder intocable de Travasos era desafiado por primera vez por un papel sellado, fruto de la tenacidad de una viuda y la astucia de un abogado distante. La reacción en la granja fue visceral y explosiva, como si una bestia herida hubiera sido acorralada en su propia guarida. Los sirvientes que huyeron esa tarde relataron en susurros aterrorizados cómo el comendador había destrozado su despacho, lanzando muebles contra las paredes y profiriendo maldiciones que hicieron temblar las lámparas de cristal. El olor a licor derramado y tabaco rancio impregnaba la casa solariega, mezclado con el hedor a miedo de sus subordinados, porque Travasos comprendió, en ese instante de furia impotente, que su red de influencia local era inútil contra la maquinaria judicial de Mendoza. La capital ya no se trataba de intimidar a una pobre mujer, se trataba de salvar su imperio de una demolición legal que amenazaba con dejarlo en la calle, despojado de poder y fortuna. Sin embargo, una bestia acorralada es infinitamente más peligrosa que una libre, y la represalia contra el pueblo no se hizo esperar, cayendo sobre San Miguel como una plaga bíblica de silencio y escasez. Las tiendas controladas por los socios del comendador cerraron sus líneas de crédito a cualquiera que se acercara al edificio ruinoso. El pozo comunal estaba custodiado por hombres armados que racionaban el agua con miradas hostiles, y un clima de paranoia se instaló en las calles,
dividiendo a los vecinos entre quienes estaban dispuestos a resistir y quienes preferían agachar la cabeza para sobrevivir. María sentía el peso de la culpa cada vez que veía regresar a una madre con una jarra vacía o a un hombre sin trabajo. Pero Sebastiana le recordó con dureza que esta miseria no era nueva, solo más visible ahora que había caído la máscara del benevolente jefe. La violencia latente finalmente estalló en una noche sin luna, cuando el olor a humo despertó a María de un sueño ligero y sobresaltado. Un aroma penetrante a pasto seco y madera vieja quemada que le llenó la garganta de ceniza antes de que pudiera abrir los ojos. Salió al patio tosiendo, con el corazón latiéndole con fuerza, y vio lenguas de fuego lamiendo la cerca perimetral que habían erigido los vecinos, avanzando peligrosamente hacia la estructura principal de la casa destartalada, impulsadas por el viento nocturno. No fue casualidad. Vio antorchas caer de la oscuridad de la colina, lanzadas por jinetes que no se atrevieron a acercarse, cobardes que buscaban quemar la esperanza desde lejos, iluminando la noche con un macabro resplandor anaranjado que tiñó el cielo de sangre. Pero el fuego, lejos de consumir la resistencia, la templó como el acero en la forja. Antes de que las llamas pudieran tocar el techo de paja de la casa, Jerónimo y una docena de hombres y mujeres emergieron de las sombras con cubos de agua, mantas mojadas y palas, combatiendo el fuego con silenciosa y feroz coordinación. María se unió a la fila, pasando cubetas hasta que sus brazos ardían de dolor y su rostro se manchaba de hollín y sudor, trabajando codo con quienes habían decidido que su casa también era suya. Cuando las últimas brasas se extinguieron, dejando solo humo gris y olor a tierra quemada, no quedó nadie. Permanecieron allí, entre las cenizas, formando un muro humano alrededor de la viuda, desafiando la oscuridad con la certeza de que el fuego ya no los atemorizaba. Al día siguiente, el doctor Eduardo llegó en persona al pueblo. Su figura urbana y pulida contrastaba violentamente con el paisaje rural y humeante, pero su presencia física fue el golpe de gracia que obligó al juez local a salir de su escondite. En una escena que quedaría grabada en la memoria colectiva de San Miguel, el abogado, acompañado de María y un grupo de vecinos armados con aperos de labranza, marchó hasta la plaza principal y clavó una copia de la orden de desalojo en la puerta del juzgado, gritando que se cumpliera la ley o que el juez renunciara por incompetencia. La multitud se reunió en silencio, contemplando el espectáculo de la justicia desafiando al poder. Y por primera vez en décadas, el comendador, observando desde el balcón de su club social al otro lado de la plaza, no bajó a dispersarlos, paralizado por la evidencia pública de su propia vulnerabilidad. El intercambio de miradas entre María y Travasos, al otro lado de la plaza soleada, fue más violento que cualquier disparo. Ella, cubierta de hollín, con el vestido rasgado y el cabello despeinado, se erguía con una dignidad regia que ninguna riqueza podía comprar, mientras que él, impecable con su traje de lino blanco, parecía encogerse bajo el peso del desprecio colectivo. Vio en sus ojos no solo a la mujer a la que quería destruir, sino el fantasma de Tobías y de todos aquellos a quienes había pisoteado, regresando para cobrar una deuda que el dinero no podía pagar. En ese momento de humillación pública, cuando el pueblo dejó de bajar la mirada ante su presencia, Travasos comprendió que había perdido la batalla legal y moral y que solo le quedaba una última carta, la más sangrienta y desesperada de todas. Esa tarde, los espías de Sebastiana trajeron noticias espeluznantes. El comandante había vaciado su caja fuerte y enviado a sus capataces a reclutar hombres en los pueblos vecinos, no jornaleros, sino pistoleros, mercenarios anónimos e inescrupulosos que atacaban a balazos sin hacer preguntas. Ya no buscaba un accidente ni un fuego intimidante. Estaba reuniendo un pequeño ejército privado para una incursión final,
una limpieza total que borraría a María, los papeles y a cualquier testigo de la faz de la tierra esa misma noche. La ley tardaría días en enviar refuerzos desde la capital. Cuando llegaran, la casa, abandonada, no sería más que un montón de escombros humeantes y cadáveres anónimos, justificados como intrusos. La noche cayó con un peso de plomo y la casa abandonada se transformó en una fortaleza improvisada. Las ventanas fueron tapiadas con muebles pesados. Los pocos rifles de caza y machetes afilados se distribuyeron entre los hombres de Jerónimo, y las mujeres y los niños fueron enviados a esconderse en las cuevas de la colina. María estaba de pie en el centro de la sala principal, limpiando y portando un viejo revólver que Sebastiana le había puesto en las manos, sintiendo la frialdad del metal como una extensión de su propia voluntad. El silencio de la colina era absoluto, sin grillos ni viento, un vacío sonoro que gritaba la inminencia de la muerte. Y mientras esperaba el primer disparo, María del Carmo supo que esa noche no estaba defendiendo una herencia, sino su derecho a existir en un mundo que había intentado borrarla. El primer disparo no sonó como un estallido, sino como un crujido seco y cruel, similar a una rama que se rompe bajo un peso insoportable, pero fue suficiente para romper el silencio artificial que envolvía la choza. Una bala atravesó la madera podrida de la ventana tapiada, levantando una nube de astillas y polvo que golpeó el rostro de María, y en un instante el mundo exterior se convirtió en un caos de destellos y gritos guturales. Los mercenarios del comandante no buscaban táctica ni honor. Atacaron la casa de adobe con ciega ferocidad, creando una lluvia de plomo que hizo volar la tierra de los muros y obligó a los defensores a aferrarse al suelo, respirando el polvo del suelo que temblaba con cada impacto. María, con el pesado revólver en sus manos sudorosas, no disparó de inmediato. Esperó, con el corazón latiendo en sus costillas, como un animal enjaulado, recordando las palabras de Sebastiana sobre desperdiciar munición en las sombras, mientras el olor a pólvora quemada comenzaba a filtrarse por las grietas, ácido y metálico, mezclándose con el terror sudoroso de los hombres y mujeres que rezaban y maldecían a su lado en la oscuridad. Jerónimo fue el primero en devolver el fuego, metiendo el cañón de su viejo rifle por una grieta y desatando una descarga que iluminó la habitación con un destello naranja, provocando un grito de dolor en la oscuridad del patio. Ese sonido humano, la confirmación de que los atacantes sangraban igual que ellos, rompió el hechizo de invencibilidad del enemigo. Los vecinos, armados con pistolas viejas y rifles de caza, comenzaron a disparar, convirtiendo la choza en un erizo en llamas que escupía muerte en la noche. El ruido era ensordecedor, una cacofonía de explosiones y cristales rotos que impedía pensar. Pero María se obligó a levantarse, arrastrándose hasta la ventana trasera, donde vio, a la luz de los flashes, siluetas que intentaban flanquear la casa con antorchas encendidas, intentando prender fuego al techo de paja para obligarlos a salir como ratas humeantes. Levantó su revólver, sintiendo el peso del acero como una extensión de su propia rabia, y apretó el gatillo. El retroceso sacudió su brazo hasta el hombro y la detonación le dejó un agudo zumbido en el oído, pero vio caer a uno de los hombres con las antorchas. No sintió ni remordimiento ni triunfo, solo una frialdad absoluta, una suspensión de la humanidad necesaria para la supervivencia. Afuera, la voz del comandante Travasos se alzaba por encima del estruendo, gritando furiosas órdenes, exigiendo que todo se quemara, que no quedara piedra en pie. Ya no era el sofisticado terrateniente de traje blanco, era un demonio poseído por la destrucción, dispuesto a convertir su propio deseo en cenizas con tal de que nadie más lo tuviera. El fuego se prendió en una esquina del tejado y el humo comenzó a descender hacia la casa, una niebla sofocante que hacía llorar y quemaba la garganta. La situación dentro de la choza se volvió desesperada. El calor se intensificó rápidamente y el aire se volvió irrespirable, obligando a los defensores a cubrirse la boca con trapos húmedos mientras seguían disparando a ciegas en la oscuridad. «¡Nos van a quemar vivos!»,
gritó uno de los vecinos con la voz entrecortada por el pánico. Y por un instante la línea de defensa pareció a punto de romperse, con los hombres mirando hacia la puerta trasera, considerando una huida suicida hacia la colina. María se volvió hacia ellos, con el rostro manchado de hollín y los ojos reluciendo con una determinación febril, y gritó con una fuerza que se sobrepuso al ruido de las balas: «Que nadie se vaya. Si nos vamos, nos perseguirán. Prefiero morir aquí en mi tierra que con una bala en la espalda». Su voz, cargada de la autoridad de quien no tiene nada que perder, los afianzó en sus posiciones, recordándoles que esta no era una lucha por la vida, sino por la dignidad. Pero se les acababa la munición, y el fuego en el tejado rugía con voracidad, iluminando el patio con un brillo dantesco que dejaba al descubierto su posición. Los mercenarios, al ver crecer las llamas, dejaron de disparar y comenzaron a acercarse, riendo y profiriendo insultos, esperando el momento en que el calor expulsara a sus víctimas. María miró a Sebastiana, sentada en un rincón rezando el rosario con una calma imperturbable, y presentía que el fin estaba cerca. Había luchado, había resistido, pero la fuerza bruta del dinero y la violencia parecía haberle ganado la partida. Acarició el diario de Tobías, que seguía pegado a su cuerpo, y se preparó para morir defendiendo el umbral, decidida a llevarse al comandante al infierno si tenía la oportunidad de verlo cara a cara por última vez. Fue entonces cuando el suelo volvió a temblar, no por las explosiones, sino por un estruendo profundo y rítmico proveniente del camino principal. Un sonido que hizo que los mercenarios se detuvieran y miraran hacia atrás confundidos. No eran caballos desordenados, era el sonido disciplinado de una tropa, acompañado del agudo y claro toque de una corneta militar que cortaba la noche como un cuchillo de plata. De la oscuridad emergieron jinetes uniformados, decenas de ellos, portando rifles de reglamento y estandartes del gobierno federal, liderados no por un general, sino por la figura civil y resuelta del doctor Eduardo, quien cabalgaba junto al capitán de las tropas rurales. La caballería no había venido a salvar a una viuda, había venido a imponer la autoridad del Estado sobre un cacicazgo que había desafiado abiertamente a la Suprema Corte. El giro de los acontecimientos en la batalla fue instantáneo y brutal. Los mercenarios, leales solo al oro y no a la causa de Travasos, al ver los uniformes federales, rompieron filas y huyeron a la colina, abandonando sus armas y a su jefe en medio del caos. El comandante permaneció solo en el patio iluminado por el fuego, gritando traición y disparando su pistola al aire en un gesto de patética impotencia, mientras sus hombres se desvanecían como humo en el viento. Los soldados rodearon la propiedad con profesional eficiencia, desarmando a los pocos que intentaron resistirse y sofocando el fuego con mantas y tierra, mientras el doctor Eduardo corría hacia la puerta de la choza, gritando el nombre de María, con el miedo de haber llegado demasiado tarde grabado en su pálido rostro. María abrió la puerta, tosiendo y tambaleándose, y salió al porche humeante con el revólver aún en la mano y las piernas temblando por el repentino alivio que amenazaba con abrumarla. El aire fresco de la noche golpeó sus pulmones como un regalo divino, y a través del humo vio a dos soldados peleando con el comandante Travasos, quien, despojado de su caballo y sombrero, parecía un hombre pequeño y anciano, gritando amenazas legales que ya no asustaban a nadie. Sus miradas se encontraron por última vez, las de él con puro odio y las de ella con infinita compasión, comprendiendo que el monstruo que había aterrorizado la región no era más que un hombre asustado que había construido un castillo sobre cimientos robados. El amanecer encontró a San Miguel transformado. El sol se alzó sobre un paisaje marcado por la batalla, la casa en ruinas carbonizada y acribillada a balazos, pero aún en pie, desafiante y sólida en medio de la tierra roja. Los vecinos salieron de sus escondites, bajando la colina y abandonando las casas del pueblo, convergiendo en la propiedad no para saquear, sino para celebrar en silencio, tocando las paredes de la casa como si fuera un santuario milagroso
María, sentada en los escalones de la entrada con Sebastiana a su lado, vio al oficial encadenar a Travasos para llevarlo a la capital y por primera vez en meses dejó caer su revólver y lloró, no de dolor, sino de una liberación tan profunda que le dolió el alma, sabiendo que la guerra había terminado y que la tierra finalmente había regresado a quienes la amaban. Eduardo se acercó a ella, con el traje sucio y una sonrisa cansada en el rostro, y le entregó un documento limpio que había sacado de su alforja, un marcado contraste con la suciedad y la sangre de la noche anterior. Se acabó, María. El juez supremo firmó la orden final anoche. Travasos no solo pierde las tierras, irá a juicio por intento de asesinato y sedición. La hacienda La Esperanza ya no existe. Todo esto, dijo, abriendo los brazos al valle que despertaba bajo la luz dorada. Todo esto es legalmente tuyo, desde el río hasta la montaña. Eres el terrateniente más rico de la región. María tomó el papel, lo miró un momento y luego contempló los rostros cansados y esperanzados de Jerónimo, las mujeres, los hombres que habían derramado sangre para defender un techo que no era suyo. Sabía lo que tenía que hacer. María del Carmo se levantó, sacudiéndose el polvo de la falda con un gesto lento y pausado, y miró a los hombres y mujeres que la rodeaban, con los rostros bronceados por el sol y marcados por el miedo reciente, personas que habían arriesgado sus vidas no por un salario, sino por una idea de justicia que ella representaba. Rompió el silencio de la mañana con una voz que, aunque ronca por el humo, resonó con la claridad de una campana de iglesia, anunciando una decisión que cambiaría para siempre la historia de San Miguel. Esta tierra se recuperó con papeles, es cierto, pero se defendió con sangre y sudor, dijo, mirando a los ojos a Jerónimo, Sebastiana y a todos los vecinos presentes. No luché contra un tirano para convertirme en otro. No voy a vivir en una enorme finca mientras ustedes viven en chabolas. Estas 2000 hectáreas son demasiadas para una mujer, pero son suficientes para alimentar a todo un pueblo. Y allí mismo, entre las cenizas aún calientes de la batalla, María rompió el ciclo feudal que había asfixiado a la región durante un siglo, prometiendo repartir la tierra entre quienes la trabajaran. La incredulidad inicial de los vecinos se transformó lentamente en una euforia silenciosa y profunda, una emoción que trascendió la alegría y tocó las fibras mismas de la dignidad humana, recuperada tras años de servidumbre. En las semanas siguientes, con la asistencia legal del doctor Eduardo, quien renunció a gran parte de sus honorarios, cautivado por el espíritu del momento, se trazaron nuevos límites y se entregaron títulos de propiedad a las familias desposeídas, creando una comunidad de pequeños propietarios libres que trabajaban la tierra para sí mismos y no para enriquecer a un jefe ausente. La hacienda La Esperanza fue desmantelada como entidad de poder. Su casona, símbolo de la opresión del comandante, se convirtió en escuela y almacén comunal de grano, donde los niños aprendían a leer las letras que sus padres nunca supieron y donde se almacenaban los frutos de su trabajo para tiempos de escasez, asegurando que nadie en el valle volviera a pasar hambre por el capricho de un solo hombre. La destartalada choza, esa miserable casucha que nadie quería y que había sido el epicentro de la resistencia, no fue abandonada ni demolida. María decidió quedarse allí, reparando el techo quemado y reforzando las paredes de adobe, transformándola en un hogar sencillo pero vibrante, con flores creciendo donde antes solo había maleza espinosa y una puerta siempre abierta para quien necesitara consejo o refugio. El lugar que todos evitaban por miedo a los fantasmas se convirtió en el corazón palpitante de la nueva comunidad, un lugar de peregrinación donde se contaban historias de la noche, del incendio, y donde el respeto no se exigía con látigos, sino con la memoria. Sebastiana vivió sus últimos años allí, sentada en el porche en una mecedora nueva, mirando el horizonte con una sonrisa satisfecha, sabiendo que podía morir en paz, porque había visto caer a un rey y levantarse a una reina campesina. Con el paso de los años, el valle del Río Verde floreció de una forma que la codicia del comandante jamás había permitido. Los campos, antaño explotados hasta el agotamiento,
se volvieron verdes y productivos bajo el cuidado de manos amorosas, y el ganado pastaba libremente en laderas que ya no tenían alambradas. María del Carmo envejeció con la gracia de los árboles fuertes. Su cabello negro se volvió plateado y su rostro se llenó de arrugas que eran mapas de todas las batallas ganadas y perdidas. Pero sus ojos nunca perdieron el brillo febril de aquella noche en que decidió desenterrar la verdad. Nunca se volvió a casar, pues decía estar casada con la tierra y con la causa, pero nunca estuvo sola. Se convirtió en la madre simbólica de una generación que creció sin saber lo que era inclinar la cabeza ante un cacique, niños que corrían por los senderos gritando su nombre con alegría y no con miedo. El comandante Travasos murió en una húmeda prisión de la capital, olvidado y arruinado, consumido por la bilis de su propio resentimiento, sin que nadie en San Miguel derramara una lágrima por su partida. Su nombre se convirtió en una advertencia, un relato de miedo, para enseñar a los niños que la avaricia es un veneno que acaba devorando a quien la porta. En contraste, la figura de Tobías Ferreira fue rehabilitada. Sus restos fueron exhumados del cementerio de los pobres y enterrados con honor cerca del río, a la sombra del caballo de piedra que había guardado su secreto, con una lápida que no hablaba de locura, sino de visión y coraje. María visitaba su tumba cada semana, trayendo flores silvestres y sentándose a hablar con el viento, agradeciendo a su viejo tío loco por haberle dejado la herramienta más poderosa de todas, la verdad escrita en papel y sangre. A veces, en las tardes de tormenta, cuando el cielo se oscurecía y los truenos rugían entre las montañas como aquella primera tarde tras su llegada, María se sentaba junto a la ventana y contemplaba el camino, recordando a la mujer aterrorizada y solitaria que había sido, arrastrando un baúl lleno de miseria bajo la lluvia. Se maravillaba de la extraña alquimia del destino, que había disfrazado la mayor bendición de su vida con la máscara de una maldición, obligándola a cruzar el infierno para encontrar su propio paraíso. Comprendió que la casa destartalada no había sido un castigo, sino una prueba, un crisol diseñado para quemar todo lo débil que había en ella y dejar solo el oro puro de su carácter, revelando una fuerza que ella misma desconocía poseer, hasta que no tuvo más remedio que usarla. La leyenda de la viuda de la choza abandonada se extendió más allá de las fronteras del estado, inspirando a otros pueblos a cuestionar los límites de sus propias jaulas y a buscar en viejos papeles y en la memoria de los ancianos las armas para defenderse. María recibía cartas de lugares lejanos, escritas por mujeres solitarias, por campesinos desposeídos, pidiendo consejo o simplemente agradeciéndole su ejemplo, y ella respondía a cada una con la misma paciencia con la que había reconstruido su vida, sembrando semillas de rebelión y esperanza en tierras lejanas que jamás pisaría. Su vida se convirtió en testimonio de que el verdadero poder no reside en el dinero ni en las armas, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando el mundo entero te empuja a la caída. Cuando la muerte finalmente llegó a ella, muchas décadas después, no llegó como un caballero oscuro y violento en la noche, sino como un amigo amable que la encontró durmiendo en su sillón favorito, mirando el atardecer, con el diario de Tobías sobre su regazo. El funeral de María del Carmo fue el evento más grande que la región haya visto jamás. No hubo pompas fúnebres contratadas ni lujosos carruajes negros, sino un río interminable de personas que caminaron desde los rincones más remotos del valle, cubriendo su sencillo ataúd de madera con montañas de flores silvestres, hasta que la madera desapareció bajo un manto de vibrantes colores. No lloraron a una amante perdida, sino a una libertadora, cantando viejas canciones que hablaban de tierra y libertad mientras la devolvían al suelo que tanto había amado. Hoy, si alguien viaja a San Miguel del Cerrado y pregunta por la casa abandonada, los lugareños no señalan una ruina, sino una casa museo, cuidada con cariño por los descendientes de quienes lucharon aquella noche. El agujero bajo el suelo de la trastienda permanece allí, abierto y vacío,
como recordatorio de que los mayores tesoros no son los que se mantienen ocultos, sino los que se sacan a la luz para compartirlos. El silencio que una vez habitó la casa ha sido reemplazado por el sonido del viento entre los árboles frutales y las risas de los niños que visitan el lugar para conocer su historia. Un sonido que María, donde quiera que esté, seguramente escucha con una sonrisa eterna, porque al final, la historia de María del Carmo nos enseña que no hay lugares malditos, solo lugares olvidados que esperan la valentía de alguien dispuesto a limpiarlos de sombras. Nos enseña que la soledad puede ser la maestra más dura, pero también la más efectiva, y que a veces lo que parece el final del camino es solo el comienzo de una leyenda. El verdadero monstruo nunca estuvo bajo la casa ni en la oscuridad del bosque. El monstruo era el miedo a enfrentar la injusticia, y una vez que ese miedo muere, incluso la tierra más árida puede dar frutos de esperanza. ¿Y tú, has escuchado una historia similar en tu zona? Cuéntame en los comentarios.